alteración en la excitabilidad cerebral. Entonces, personas que tienen actividad paroxística y probablemente no lo saben, podrían tener crisis convulsivas inducidas por la inducción de corriente. Sin embargo, desde el 98 se publicaron parámetros de seguridad. El doctor Eric Wasserman en los NIH, en Bethesda, en Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud allá, publicó, después de que se generó un taller para evaluar cuál podría ser este riesgo, y se ha establecido un acuerdo sobre cuál es la intensidad y cuál es la frecuencia máxima que podrían inducir estas crisis. Actualmente, en las publicaciones más recientes y en los parámetros de estimulación que se proponen, ya no se han reportado una sola crisis. Y debo comentarles que recientemente, en el mes de octubre pasado, de 2008, la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos aprobó la estimulación magnética con parámetros que no han inducido una sola crisis en al menos 10.000 personas que recibieron el tratamiento en 100 centros en Estados Unidos, lo cual es muy importante. Significa que si seguimos los parámetros de seguridad, probablemente no tengamos inducción de crisis convulsivas, en tanto sepamos que los pacientes se encuentran libres de estos factores de riesgo. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Sí. Normalmente presento esta diapositiva porque hace muy claro, ¿no? Nos hace ver en cámara lenta qué es lo que ocurre, y además vamos a hacer más preguntas de qué debemos hacer. Bueno, esto es lo que ocurre con una bobina en 8. Esto es importante, porque la estimulación es focal. Si utilizáramos una bobina redonda, tendríamos una estimulación prácticamente de todo el hemisferio. Y hemos encontrado, al menos para investigar cuáles son las regiones que participan, que son áreas que es muy inespecífico. Entonces, personalmente, yo prefiero utilizar las bobinas en 8 porque sabemos que no vamos a afectar regiones del lenguaje o regiones motoras cuando estimulamos la corteza frontal. A la fecha, la estimulación frontal es la que ha demostrado efectividad clínica. Bueno, para poder corroborar cuáles son los efectos con las diferentes frecuencias, se han hecho diferentes evaluaciones. Aquí les voy a mostrar algunas de las más recientes. Se ha encontrado que no solamente frecuencias altas, sino frecuencias bajas pueden ser útiles en el tratamiento de muchas condiciones patológicas, de muchas enfermedades, de estados depresivos, especialmente en pacientes con trastorno depresivo mayor o con trastorno bipolar. Y lo que les quiero mostrar aquí es una imagen del efecto de la estimulación. En azul se ve el área que se esperaba estimular, y esta es una imagen de resonancia magnética, es una reconstrucción tridimensional, y se sobreponen imágenes de tomografía de emisión de positrones. Lo que tenemos aquí es el área que incrementa el flujo sanguíneo cuando estimulamos con una bobina en 8 a 1 Hz. Esto es a un pulso por segundo. Hace un momento preguntaban qué son pulsos. Bueno, son cuántas veces, cuántas oscilaciones, cuántos impulsos puedo yo dar en una unidad de tiempo. Cuando hablamos de 1 Hz, es que es una ocasión por segundo, un pulso, una descarga por segundo. Bueno, pensábamos antes que cuando utilizábamos frecuencias bajas tendríamos reducción en el flujo sanguíneo y teníamos también cambios en la excitabilidad hacia abajo. Bueno, sabemos que el flujo sanguíneo de cualquier manera se incrementa solamente por la aplicación de un pulso eléctrico. Al final estamos hablando de estimulación eléctrica. Esto es muy importante. Aunque se llama estimulación magnética transcraneal, lo que estamos haciendo es estimular eléctricamente la corteza. Y bueno, lo que les quiero mostrar es cómo se incrementa el flujo sanguíneo, pero aquí tenemos otra imagen de cuál es la reducción también en la región prefrontal con estimulación a 1 Hz. Y esto ya esto corresponde a 90 a los minutos que siguen a la estimulación de un paciente que ha sido estimulado por 15 minutos a un pulso por segundo. ¿Qué ocurre?
bueno, que hay incremento en el flujo regional, pero debemos explicar algo muy interesante. Cuando usamos frecuencias altas, la excitabilidad se incrementa. Cuando utilizamos frecuencias bajas, la excitabilidad se reduce. Entonces, bueno, esto nos va a dar lugar a nuevas preguntas en estimulación magnética que creo que es importante que les mencione. Cuando utilizamos, aquí les pongo en la gráfica, ¿qué ocurrió con 10 sujetos estimulados a 1 Hz en la corteza motora durante 15 minutos? Graficado está el porcentaje del estímulo necesario para que tengamos una descarga. Significa que al final de 15 minutos de estimulación tenemos una reducción en la excitabilidad de los sujetos. Eso significa que cuando aplicamos estimulación a baja frecuencia, o sea, una vez por segundo, durará aproximadamente 50 minutos, aunque hay otros estudios que nos dicen que hasta 90 minutos dura una fase de inactividad o de hiperpolarización. Se reduce la excitabilidad de la corteza motora. Y sabemos que eso puede ocurrir también en la corteza frontal, cuando utilizamos el 90% de la intensidad del umbral motor. Entonces ahora entendemos que la estimulación, que debo explicar, la medimos en umbral motor, la medimos en cuánto hace falta para que se mueva la mano contralateral cuando estimulamos la corteza motora, nos permite saber que la corteza se inhibe durante un tiempo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, les voy a mostrar otro ejemplo, ahora con PET. 25 minutos de estimulación con 1 Hz, y después se hacen imágenes de tomografía por emisión de positrones, y tenemos en amarillo el área que tiene una reducción significativa en el flujo, enormemente significativa, con valores de Z pues, arriba de 6, lo cual nos habla de una reducción importantísima. ¿Qué ocurrirá con el cerebro cuando lo inhibimos del lado, en este caso del lado izquierdo? Bueno, probablemente esto es corteza motora. Les quiero explicar primero qué ocurre con la corteza motora. Pues que probablemente obliguemos al cerebro, si necesitamos mover la mano, a utilizar el otro lado, a generar mecanismos de plasticidad cortical, de plasticidad cerebral. Y eso es lo que se ha observado en diferentes estudios. Déjenme ver si no me estoy saltando una imagen que les quería mostrar. Creo que no. Bueno. Y esto nos ha dado lugar a explicar la estimulación magnética con base en dos modelos distintos. Uno que le hemos llamado el modelo de reparación, en donde teníamos un desbalance en alguna región del cerebro y queremos modificarla aplicando